Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy empezamos un nuevo bimestre en el curso de Historia. Estamos hablando del segundo bimestre. Y el tema preparado para el día de hoy con ustedes es el régimen de las monarquías absolutas. Vamos a empezar. ¿Qué es una monarquía absoluta? Si nosotros recordamos, tiempo atrás, en la época del feudalismo, hablamos en la Edad Media, el poder de los reyes se vio descentralizado por la presencia de señores feudales que se hicieron pequeños reyesuelos. Entonces, los reyes como que pasaron a un segundo plano, habían perdido el poder, ¿verdad? Y terminada la Edad Media, los reyes se esforzaron, se preocuparon en recuperar nuevamente su poder. Entonces, al recuperarlo, porque lograron recuperarlo, se convirtió esta monarquía absoluta en una forma de gobierno donde el rey era el que concentraba todo el poder. Es decir, se había vuelto absolutista con la finalidad de que nuevamente ningún personaje de la nobleza pudiera resquebrajar nuevamente el poder central del rey. Es decir, todos los señores feudales que se habían hecho reyes de una pequeña extensión de tierra, terminaron todos sometiéndose o unificándose en la figura del rey. ¿Qué significa una monarquía absoluta? Una monarquía absoluta significa el rey lo es todo. Una monarquía absoluta significa no hay división de poderes, como nosotros vemos ahora en la actualidad, ¿verdad? Que existen 3 poderes, no es el presidente solo. Está el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, que son los jueces, los fiscales. ¿Verdad? En este tiempo, en el siglo XVI y XVII, no había división de poderes. Tampoco había órganos de fiscalización o de control. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, la figura de la monarquía absoluta es la presencia del rey, único soberano y dueño absoluto de todo. En una monarquía absoluta existieron 3 máximas. Es decir, el Estado es el rey. El rey solo da cuenta de sus actos a Dios. Y finalmente, la palabra del rey es ley. En estas 3 máximas se resume lo que es una monarquía absoluta. ¿Cuáles son los elementos del feudalismo? Del absolutismo, perdón. El absolutismo presenta los siguientes elementos. Primero, la eliminación del poder feudal, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los señores feudales pasaron a segundo plano y empezó a tomar mayor importancia y a recuperar el poder. ¿Quién? El monarca. Entonces, es el primer elemento. Segundo, territorio con fronteras delimitadas, ¿verdad? Es decir, sus regiones se unificaban y se diferenciaban de otros estados. De esta manera empiezan a surgir las relaciones internacionales, las alianzas, los tratados. Otro elemento es órganos y funcionarios que exigen el pago de impuestos, apoyándose en las leyes y en el ejército. Y finalmente, otro elemento, el rey legitimó su poder con el derecho divino de los reyes. Es decir, el rey decía que su poder provenía de Dios, era la voluntad divina de Dios. ¿Y cómo se transmitía este poder? Se transmitía por herencia. Es decir, el derecho a gobernar solo se concentraba en una sola familia. Teóricos o representantes del absolutismo, ¿verdad? O sea, personajes que justificaron este sistema político. Vamos a ver, el primero fue Jean Bodino, que fue un jurista francés. Un jurista es un especialista en leyes. Este personaje escribió
o vamos a mencionar al otro, Thomas Hobbes, un inglés también, un filósofo inglés, y Jacques Bossuet, un clérigo francés. Empecemos por Jean Bodino, como les dije, un especialista en leyes. Su obra más importante, el libro más importante que escribió es Los 7 libros de la República. En esta obra él reconoce el poder único que tiene, el poder único perpetuo que tiene el rey es porque es la única manera de imponer el orden y evitar una anarquía, es decir, un desorden y evitar sublevaciones o guerras de los súbditos, ¿verdad? Entonces, para Jean Bodino era preferible la tiranía de un rey a que haya una anarquía, es decir, un desorden o una sublevación. Thomas Hobbes. ¿Qué planteó Thomas Hobbes? Escribió su obra Leviatán y aquí difundió que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la perversidad y el egoísmo eran parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, con esto justificó la necesidad de que cada persona ceda sus derechos individuales a un soberano y que esta persona iba a garantizar el orden. Y por último tenemos al clérigo Jacques Bossuet. Él no escribió las Sagradas Escrituras, él interpretó, sustentó la explicación de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Y él manifiesta que los reyes son ministros de Dios. Es más, son lugartenientes de Dios. Y por lo tanto se les debe respetar como tal, porque son enviados de Dios, ¿no? Y no se podía rebelar contra ellos, porque la autoridad del rey era sagrada, absoluta y sometida a la razón. Entonces son 3 los teóricos o representantes del absolutismo. ¿Y cómo era la sociedad en las épocas de las monarquías absolutas, ¿no? Que surgieron en Europa? ¿Cómo era la sociedad? Los grupos eran cerrados, separados. Miren ustedes esta pirámide nos representa cómo era la sociedad. Todos los grupos eran cerrados y separados. Nadie podía ingresar de un grupo a otro, ni por nacimiento, ni por que haya hecho algún mérito o haya hecho algún talento, ¿no? A cada grupo solamente se ingresaba por nacimiento. Es decir, nadie podía subir de un grupo a otro, imposible. ¿Cuáles son, si ustedes pueden ver en el gráfico, cuáles son las sociedades estamentales que había? La cabeza siempre el rey, ¿no? Luego le sigue la nobleza, el clero, si lo ven, están en el mismo lado de la pirámide, ¿lo pueden ver? A la cabeza, vuelvo a repetir, el rey, luego sigue la nobleza y el clero, mírenme, los dos tan iguales e importantes. Y finalmente el tercer estado, o también llamado estado llano, ¿no? Todo lo que está de un color amarillo bajito. Vamos a empezar hablando sobre el clero. Del rey ya sabemos que era la máxima expresión de la monarquía absolutista en estos países europeos, ¿no? El clero, a ver. El clero vivía, todos estos personajes vivían del diezmo. ¿Qué era el diezmo? El diezmo es el 10% que la persona tenía la obligación de aportar de todo un trabajo, ¿verdad? Y vivía de los diezmos, de las ofrendas y de la explotación agrícola de sus tierras. Ellos tenían tierras, extensiones agrícolas, ¿no? La nobleza no fue más que, chicos, la nobleza no fue más que los señores feudales. ¿Qué más decimos? A ver, del clero. Ellos atendían la labor educativa, la labor religiosa y de asistencia social.
Estos personajes no pagaban impuestos. Los tribunales de justicia eran especiales para ellos, ¿no? El clero estaba dividido en dos partes. El alto clero, si lo ven ustedes acá, miren al alto clero, estos dos personajes, y el bajo clero. El alto clero estaban los cardenales, los obispos, los abades, que vivían como toda una aristocracia. Y el bajo clero estaba conformado por los curas, los frailes, los monjes, que vivían en contacto con el pueblo y en condiciones muy precarias, ¿no? Pero eran personajes que estaban en este lado de la pirámide. Y acá tenemos a la nobleza. La nobleza, como ya lo hemos dicho, poseía extensiones de tierra. No eran más que los señores feudales que aceptaron someterse al monarca para poder conservar todas sus propiedades. Ellos percibían las rentas de los campesinos por el uso de sus tierras. Ellos tenían sus tierras, pero ¿quiénes trabajaban ahí? Los campesinos, ¿verdad? Entonces, ellos pagaban impuestos en ciertos casos. El clero no pagaba ningún tipo de impuesto, pero la nobleza sí. Algunos impuestos los pagaban. Y tenía un trato judicial preferencial. En la nobleza, solo ellos tenían acceso a cargos políticos y militares. Nada más. Y en el tercer estado nosotros encontramos, miren, esta forma. ¿Por qué tiene esta forma? Miren, una especie de triángulo arriba y la base más grande aquí abajo. Al tercer estado también se le llama estado llano y constituía la mayor población, ¿no? La mayor población. No tenían privilegios, pero sí tenían muchas obligaciones. A la cabeza del tercer estado se encontraba la burguesía, por eso es que está aquí, miren, en una pirámide, en un triángulo. La burguesía era parte del tercer estado, pero ellos estaban un poquito más arriba. ¿Y quién era la burguesía? Los comerciantes, los empresarios, los industriales, abogados, médicos, los profesionales. Entonces, y fueron ellos jóvenes tiempo después, la burguesía, los que empezaron una lucha en contra de esta forma o sistema político implantado por el rey, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego de la burguesía, ¿quiénes le seguían? Los de menores recursos, por ejemplo, los artesanos, los obreros, los mercaderes. Después seguía gente pobre, ¿no? Los campesinos que trabajaban la tierra de los señores feudales o de acá de la nobleza. Y finalmente, los mendigos, ¿no? Entonces, todos ellos, así en una forma resumida, conformaban la sociedad estamental en la época de las monarquías absolutas. Bien, jóvenes, espero que esta explicación les sirva para que ustedes puedan desarrollar sus actividades en la ficha informativa. Nos vemos. Hasta la próxima.